En este preciso momento, a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, hay un objeto viajando. Es del tamaño de un coche pequeño y se desplaza a 61.000 kilómetros por hora, sin detenerse. Lleva casi 49 años, volando sin parar, y hace poco detectó algo que no debería existir. Un muro invisible y ardiente, a temperaturas de 50.000 grados, en el lugar más vacío y frío que conocemos. Nuestro Sol genera una burbuja magnética gigante que nos envuelve a todos, planetas, asteroides, a ti y a mí. Se llama heliosfera, y durante mucho tiempo creímos que terminaba de forma limpia, como una frontera clara y definida. Pero la Voyager descubrió que lo que hay al otro lado es mucho más extraño de lo que nadie imaginó. Y lo más inquietante es que seguimos sin entender del todo por qué ocurre lo que encontraron allí. Retrocedamos al año 1977, cuando un ingeniero de la NASA descubrió algo extraordinario. Se llamaba Gary Flandro, y notó que los 4 planetas gigantes iban a alinearse de forma excepcional. Esa alineación solo ocurre una vez cada 176 años y permitía algo nunca antes intentado. Una sonda podría usar la gravedad de cada planeta como un tirachinas cósmico para saltar al siguiente sin esfuerzo. Era ahora, o esperar al año 2153. Así que la NASA actuó con rapidez. Construyeron 2 sondas idénticas para aprovechar esa ventana que no volvería en varias generaciones humanas. La Voyager 2 despegó primero, el 20 de agosto de 1977, rumbo a los confines. La Voyager 1 salió 16 días después, pero en una trayectoria más rápida que la adelantaría en el camino. Ambas llevaban algo especial a bordo, un disco de oro pensado para durar 1.000 millones de años en el espacio. Los ingenieros diseñaron las Voyager para durar 5 años como máximo, lo justo para visitar los planetas exteriores. Nadie en la NASA imaginó que seguirían funcionando 49 años después, en los confines del Sistema Solar. Es la máquina más longeva y lejana que la humanidad ha construido jamás, y sigue enviando datos cada día. El Golden Record es una cápsula del tiempo con 115 imágenes de la Tierra y saludos en 55 idiomas. También lleva sonidos de la naturaleza y música que va desde Bach hasta Chuck Berry sin excepción alguna. Carl Sagan lideró el comité que decidió qué incluir en ese disco, y cada decisión fue un debate filosófico intenso. ¿Qué música representa a toda la humanidad? ¿Qué imágenes resumen un planeta entero? ¿Qué sonidos definen lo que somos? Andrew Yan, la directora creativa del proyecto, grabó sus propias ondas cerebrales mientras pensaba en la historia de la Tierra. Esos pensamientos comprimidos en 1 minuto de datos están viajando ahora mismo por el espacio interestelar sin que nadie lo sepa. Es nuestro mensaje en una botella lanzado al océano cósmico. Una carta para quien la encuentre algún día lejano. Pero las Voyager no se construyeron para enviar mensajes al vacío. Se construyeron para explorar los planetas exteriores del sistema. Y vaya si lo hicieron, porque lo que descubrieron durante el viaje cambió nuestra comprensión del sistema solar para siempre. La Voyager 1 descubrió volcanes activos en Io, la luna de Júpiter, los primeros volcanes detectados fuera de la Tierra. Nadie esperaba encontrar volcanes allí. Los científicos pensaban que una luna tan pequeña estaría geológicamente muerta por completo. Fotografió los anillos de Saturno con un detalle jamás visto por ningún instrumento humano anterior a esa misión espacial. Los anillos resultaron tener una estructura increíblemente compleja, con miles de divisiones y ondas que nadie había predicho antes. La Voyager 2 fue más allá y visitó Urano y Neptuno, siendo la única sonda en la historia en hacerlo hasta hoy. Descubrió 11 lunas nuevas y que Tritón, la luna de Neptuno, tiene géiseres activos de nitrógeno en su superficie helada. Cada planeta que visitaron rompió las predicciones de los científicos y demostró que el sistema solar era más extraño de lo esperado. Pero todo eso era solo el aperitivo de lo que vendría cuando las sondas se alejaran de los planetas por completo. El 14 de febrero de 1990, la Voyager 1 hizo algo inesperado mientras se alejaba del Sol. A petición de Carl Sagan, giró su cámara hacia atrás y tomó una fotografía de la Tierra a gran distancia. Estaba a 6.000 millones de kilómetros, y lo que captó cambió la perspectiva de la humanidad para siempre. Un punto azul pálido, menos de un píxel en la imagen,
flotando en un rayo de luz solar dispersa. Sagan escribió las palabras más hermosas jamás dedicadas a nuestro planeta al ver esa imagen tan diminuta. Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso somos nosotros, todos los que amas y conoces. Todos los que alguna vez existieron vivieron ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Después de esa foto, la Voyager apagó sus cámaras para siempre. Ya no necesitaba ver, necesitaba sentir el espacio. Hay algo que pocas personas saben sobre cómo nos comunicamos con la Voyager a esa distancia tan descomunal. El transmisor de la Voyager tiene una potencia de 23 vatios, menos que la bombilla de un frigorífico cualquiera. Esa señal tan débil viaja durante más de 22 horas a la velocidad de la luz antes de llegar a la Tierra. Cuando llega aquí, la señal es 20.000 millones de veces más débil que la energía de una pila de reloj. Para captarla, la NASA usa las antenas más grandes del mundo, platos de 70 metros de diámetro en 3 continentes. Es la red de espacio profundo, con estaciones en California, Madrid y Canberra, cubriendo las 24 horas del día. Cada vez que la Voyager envía un dato, ese dato ha recorrido más distancia que cualquier mensaje en la historia humana. Con los años, la NASA fue apagando instrumentos uno a uno para ahorrar la poca energía que quedaba a bordo. El generador de la Voyager no es una batería, es un generador termoeléctrico que convierte el calor del plutonio en electricidad. Cuando se lanzó, producía 470 vatios de potencia, hoy apenas genera poco más de 200 y sigue bajando. Pierde 4 vatios cada año que pasa, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo desde aquí abajo. Los ingenieros de la NASA tienen que tomar decisiones difíciles cada año sobre qué instrumento apagar para mantener vivos los demás. Hoy, en el año 2026, solo quedan 2 instrumentos activos en la Voyager 1, y nada más que eso. El magnetómetro, que detecta campos magnéticos, y el sistema de ondas de plasma, que escucha el espacio circundante constantemente. 2 sentidos nada más. Uno para detectar campos magnéticos y otro para escuchar el plasma que flota en el vacío. Y resulta que esos 2 sentidos fueron suficientes para hacer los descubrimientos más importantes de toda la misión completa. Para entender lo que la Voyager encontró necesitas entender primero dónde exactamente lo encontró y por qué importa tanto. El Sol no es solo luz y calor. Es una fuente constante de partículas que salen disparadas en todas direcciones. Protones y electrones viajan a 400 kilómetros por segundo desde la superficie solar, y eso es el viento solar. Ese viento crea una burbuja gigante alrededor de todo el sistema solar, y a esa burbuja la llamamos heliosfera. Piénsalo así. Es como la burbuja que crea un barco al moverse por el agua empujando el líquido a los lados. El Sol se mueve por la galaxia a 230 kilómetros por segundo, y su viento empuja contra el gas interestelar. Dentro de la burbuja, las partículas del Sol dominan todo, y fuera de ella reina el medio interestelar con otras reglas. Ese medio interestelar es un gas tenue, pero cargado de rayos cósmicos procedentes de explosiones de estrellas muy lejanas. La frontera entre ambos mundos se llama heliopausa, y ahí es exactamente donde la Voyager se metió de lleno. Antes de llegar a la frontera final, la Voyager tuvo que cruzar el primer obstáculo importante del camino. Se llama choque de terminación, y es el punto donde el viento solar frena de golpe al encontrar presión externa. El viento solar viaja a velocidades supersónicas hasta que choca contra la resistencia del gas interestelar y se detiene bruscamente. La Voyager 1 lo cruzó en diciembre de 2004, a 94 unidades astronómicas del Sol. La Voyager 2 lo cruzó en 2007, pero a solo 84 unidades astronómicas del Sol. Esa diferencia de 10 unidades era la primera pista de que la burbuja solar no es simétrica en absoluto. La heliosfera está aplastada por un lado, deformada por fuerzas que no habíamos previsto con nuestros modelos anteriores. Los científicos esperaban un cruce limpio y claro, pero la Voyager 1 entró y salió de la zona varias veces. La frontera no era una línea fija, sino algo que se movía y fluctuaba como una membrana viva respirando. Entre el choque de terminación y la heliopausa hay una zona intermedia que los científicos llaman la heliovaina. Y aquí
La Voyager midió algo que dejó a los científicos de la NASA completamente sin palabras durante meses. La temperatura en esa región del espacio era absurdamente alta, en una zona donde casi no existe materia alguna. Estamos hablando del vacío más remoto del sistema solar, donde esperarías encontrar apenas cientos de grados sobre el cero absoluto. Pero la Voyager detectó temperaturas de entre 30.000 y 50.000 Kelvin, en esa zona aparentemente vacía y fría. Para que te hagas una idea, la superficie del Sol está a solo 5.500 grados Kelvin de temperatura. Lo que la Voyager encontró era 10 veces más caliente que la propia superficie de nuestra estrella más cercana. Pero si la temperatura es tan alta, ¿por qué no quema nada ni destruye la sonda que pasa por allí? La respuesta es que la densidad es extraordinariamente baja en esa región tan remota del espacio interestelar profundo. Hay tan pocas partículas por centímetro cúbico que, aunque cada una se mueve a velocidades brutales, no calientan nada. Es como meter la mano en un horno a 200 grados, donde el aire está caliente, pero no quema como el metal. La causa más probable es que las partículas del viento solar, al frenarse, comprimen y calientan el plasma violentamente. Pero los modelos no predecían temperaturas tan extremas. Y algo más está pasando ahí que todavía no comprendemos del todo. En 1992, antes de llegar a la heliopausa, ambas Voyager detectaron algo inesperado por completo. Una acumulación inexplicable de hidrógeno en los confines del sistema solar que nadie había predicho con anterioridad jamás. Imagina que vas en coche por una carretera y ves insectos acumulándose en el parabrisas mientras avanzas a gran velocidad. El muro de hidrógeno funciona de forma parecida. Son átomos que se apilan contra la heliosfera mientras el Sol avanza. Durante años, los científicos no estaban seguros de si esta señal era real o simplemente un error de los instrumentos. Pero en 2018, la sonda New Horizons, la misma que visitó Plutón, confirmó la señal desde otra posición. El muro de hidrógeno existe, es real, y marca una de las fronteras más sutiles pero fundamentales del sistema solar. 25 de agosto de 2012, después de 35 años de viaje continuo por el espacio, a 121 unidades astronómicas del Sol, 18.000 millones de kilómetros, la Voyager 1 cruzó la heliopausa. El momento fue completamente silencioso. No hubo explosión ni barrera visible, pero los instrumentos lo dijeron todo sin ambigüedad. Los rayos cósmicos procedentes del exterior se dispararon un 9% en un solo día de mediciones continuas. Las partículas del viento solar cayeron a prácticamente cero, confirmando que algo fundamental había cambiado en el entorno espacial. La Voyager 1 acababa de salir de la burbuja del Sol y estaba oficialmente en el espacio interestelar por primera vez. Pero lo curioso es que la NASA tardó un año entero en confirmarlo, porque había algo que no encajaba del todo. 6 años después de la Voyager 1, su gemela confirmó el descubrimiento desde un punto completamente distinto del espacio. El 5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 cruzó la heliopausa a 119 unidades astronómicas. Pero la Voyager 2 tenía una ventaja crucial que su hermana mayor no tenía, y que cambió lo que pudimos medir. Su instrumento de ciencia de plasma seguía funcionando, el mismo que en la Voyager 1 llevaba roto desde 1980. Gracias a ese instrumento, la Voyager 2 pudo medir directamente la densidad y la temperatura del plasma al cruzar la frontera. Los datos confirmaron que el espacio interestelar era más denso y más caliente de lo que los modelos habían predicho. Tener 2 puntos de cruce, separados por años y por millones de kilómetros, nos dio la primera imagen real de la heliopausa. Los modelos predecían que al cruzar al espacio interestelar, el campo magnético cambiaría drásticamente de dirección y de intensidad. El campo del Sol apunta en un sentido muy definido, y el de la galaxia debería apuntar en otro muy diferente. Pero la Voyager cruzó la frontera y el campo magnético apenas cambió de orientación, algo que nadie esperaba encontrar jamás. Esto sigue siendo un misterio abierto que los científicos de todo el mundo debaten sin llegar a un consenso claro. Una posibilidad es que estemos en una zona especial de la galaxia donde el campo interestelar coincide con el solar. Otra posibilidad es que la interacción entre ambos campos en la frontera los obliga a alinearse de forma natural.
Es como cruzar de un país a otro esperando que cambien las normas de tráfico y descubrir que conducen igual. Y entonces la Voyager 1 escuchó algo en el espacio interestelar, un zumbido constante, tenue y persistente sin pausa. Lo que la Voyager detectó son ondas de plasma, vibraciones en el gas ionizado que llena el espacio entre las estrellas. Antes de este descubrimiento, la Voyager solo había detectado ráfagas esporádicas de plasma provocadas por erupciones solares lejanas. Pero en 2021, un equipo de la Universidad de Cornell publicó un hallazgo que cambió la perspectiva completamente. La Voyager llevaba detectando un zumbido continuo desde 2017, un sonido constante que nadie había notado antes. Ese zumbido reveló algo fascinante. La densidad del plasma interestelar es 40 veces mayor de lo que se esperaba. Y está lleno de turbulencias a escalas enormes, ondas que se extienden durante unidades astronómicas enteras sin descanso alguno. El espacio entre las estrellas no está vacío, vibra y respira, y la Voyager fue la primera en oírlo directamente. Había otra predicción de los científicos que la Voyager y otras misiones terminaron destruyendo por completo con datos reales. Durante décadas los modelos asumían que el Sol, al moverse por la galaxia, generaría un arco de choque delante de él. Sería una onda similar a la que crea un avión al romper la barrera del sonido, viajando a gran velocidad. Pero en 2012, los datos de la misión IBEX de la NASA mostraron que eso no era cierto. El Sol no se mueve lo suficientemente rápido respecto al medio interestelar como para generar ese arco de choque esperado. El Sol va rápido, a 230 km por segundo, pero no alcanza la velocidad supersónica necesaria para crearlo. No hay arco de choque. La burbuja del Sol simplemente se disuelve suavemente en el medio interestelar, como tinta en agua. Esto cambió completamente nuestra idea de cómo interactúa el Sol con la galaxia que lo rodea y lo contiene. No somos una bala cortando el espacio a toda velocidad, somos una burbuja flotando suavemente en un río cósmico. Hoy la Voyager 1 está a más de 163 unidades astronómicas del Sol sin dejar de avanzar. Cada señal que envía tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Su generador de plutonio produce cada vez menos energía y en algún momento dejará de funcionar por completo. Antes de 2030, probablemente, la Voyager enviará su último dato y quedará en silencio total para siempre. Y seguirá viajando en silencio absoluto durante millones de años sin que nadie la escuche ni la detenga en su camino. Dentro de unos 40.000 años, pasará a 1,6 años luz de la estrella Gliese 445. Está en la constelación de la Jirafa, y la Voyager no se detendrá allí ni frenará su velocidad de crucero. Seguirá volando por la galaxia con su disco de oro a bordo, como un mensaje que quizás nadie encuentre jamás. Pero hay algo que pone en perspectiva hasta dónde ha llegado realmente la Voyager en su viaje por el espacio. Más allá de donde está la sonda, mucho más allá, existe la nube de Oort, un caparazón de billones de cometas. La nube de Oort marca el verdadero límite gravitatorio del sistema solar, donde la influencia del Sol finalmente se acaba. La Voyager no alcanzará el borde interior de la nube de Oort hasta dentro de unos 300 años aproximadamente, y no saldrá completamente de ella hasta dentro de 30.000 años, viajando sin detenerse a la misma velocidad de ahora. Cuando decimos que la Voyager salió del sistema solar, en realidad solo cruzó la frontera del viento solar y nada más. El verdadero borde gravitatorio del Sol está tan lejos que la Voyager es como alguien que acaba de salir por la puerta. Lo que la Voyager nos enseñó no son solo datos sobre plasma, campos magnéticos y temperaturas imposibles en el vacío. Nos enseñó algo más profundo sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre lo poco que sabemos realmente del espacio. Nos enseñó que el espacio que creíamos vacío está lleno de secretos que apenas estamos empezando a comprender ahora. Que las fronteras que creíamos claras y definidas son en realidad difusas, caóticas e impredecibles en todos sus detalles. Que nuestro Sol no es una fuerza imparable en la galaxia, es apenas una vela en un viento galáctico enorme. Una sonda del tamaño de un coche, con menos potencia que un teléfono móvil, nos reveló todo eso desde la distancia. Y lo hizo con instrumentos diseñados en los años 70.
tecnología más antigua que la mayoría de personas que escuchan esto. Y que incluso en el lugar más remoto y solitario que hemos explorado, la naturaleza sigue sorprendiéndonos sin cesar nunca. La Voyager lleva 49 años viajando sin parar. Y en todo ese tiempo ha recorrido muy poco. Solo 0,0025 años luz. Mientras que la estrella más cercana está a 4,24. Apenas hemos salido de casa, y el universo entero sigue ahí fuera esperando a que demos el siguiente paso. Si este viaje te pareció imposible, espera a ver lo que viene en el próximo episodio de este canal. Hablaremos de los planetas más aterradores jamás descubiertos, mundos donde llueve cristal a velocidades extremas sin descanso alguno, donde los vientos superan los 8.000 km/h y donde un año completo dura apenas 16 horas. Suscríbete para no perdértelo y déjame un comentario con tu opinión sobre lo que has escuchado hoy aquí. ¿Crees que alguna civilización encontrará algún día el disco de oro de la Voyager en medio de la galaxia? Nos vemos en el próximo viaje. Esto es Cosmos Imposible, donde lo imposible es solo el punto de partida.